Un saludo muy cordial para todos. Comenzamos nuestra reunión de hoy, nuestros coloquios espirituales, poniéndonos en las manos de Dios y con una brevísima oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que en el Sermón de la Montaña y en las Bienaventuranzas nos has mostrado de tal manera tu voluntad y nos has indicado caminos para el seguimiento tuyo. Concédenos captar con el corazón tu mensaje y sobre todo vivirlo en nuestra vida, hacerlo vida de nuestras vidas. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como lo hemos anunciado varias veces y como seguramente muchos de ustedes lo están esperando, hoy vamos a tratar la segunda y la tercera bienaventuranzas. Lo vamos a hacer siempre como hicimos con la primera, es decir, mirándolas en nuestro Señor Jesucristo y luego aplicándolas a nuestra vida. Para quienes llegan hoy a nuestra serie de programas sobre el Sermón de la Montaña, pues además de saludarlos y darles una cordial bienvenida a estos encuentros, quisiera comentarles que en el Sermón de la Montaña, los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, tenemos algo parecido como a una constitución, ¿no? Así como una nación se propone una constitución política, esta sería como la constitución del reino de Dios. Y digo sería porque no es exacta la comparación, pero si uno quiere una referencia clara y precisa de cómo vivimos y cómo actuamos los cristianos, pues refiérase a estos capítulos. Por supuesto que hay que mirar todo el Evangelio y sobre todo toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, porque toda ella es modelo. Pero fíjense en el Sermón de la Montaña que no se van a equivocar. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo enseñó de una manera que quedó grabada en las mentes de sus discípulos muchas cosas, pero con las bienaventuranzas, que no son solo las que están aquí al principio del capítulo 5 de San Mateo, sino que en otras partes del Nuevo Testamento se encuentran otras, con las bienaventuranzas usó un estilo que era, además de ser más o menos común entre los maestros de la época, un estilo que queda grabado profundamente en las conciencias. De hecho, las bienaventuranzas son como máximas, máximas no de sabiduría solamente, sino de salvación, de vida, de realización personal. Hace 8 días hablábamos sobre las bienaventuranzas como retrato de nuestro Señor Jesucristo, o como fotos, como retratos más bien de nuestro Señor Jesucristo. Un retrato hablado, pero un retrato de todas maneras que nos muestra la fisonomía de Jesús. De tal manera que cuando nosotros tratamos de entender cada bienaventuranza, en últimas lo que estamos tratando de entender son las actitudes del corazón de Cristo, las maneras de comportarse del Señor que lo hicieron tan digno de ser seguido por tanta gente normal. Cuando pensamos de esta manera, entonces lo que les dije hace un momento, el referente principal en cada bienaventuranza es el Señor. No es un comportamiento moral, no son como los mandamientos del Nuevo Testamento, pero sí son como los horizontes de la vida, que inclusive sirven a los mandamientos para darles su verdadera dimensión. En fin, con esta introducción que repasa algunos detalles y que nos prepara, pues vamos aproximándonos al tema de hoy. De todas maneras, tenemos que recordar la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y recordarla porque, como les dije en nuestro último encuentro,
En la primera bienaventuranza está prácticamente explicado el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. De hecho, la pobreza es verdadera cuando uno está vacío de todo lo demás y lleno de Dios. Y como espero que haya quedado muy claro, esto no quiere decir ningún tipo de espiritualidad, digamos, angelista, exagerada, o que olvide a los demás, pero la verdad profunda es que si no se cumple el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es muy poco probable que alguien diga: estoy cumpliendo el segundo, estoy cumpliendo el del amor al prójimo como a mí mismo. Porque uno normalmente está lleno es de uno mismo. Aunque haya pasiones, aunque haya atractivos, sobre todo por tres dimensiones de cosas que se vuelven hasta los ídolos de nuestra existencia: el poder, la autoridad, ¿cierto?, el sobresalir, el placer, que tiene que ver con todo lo que ese pecado capital de la gula nos señala, es decir, placeres en el comer, placeres en el sentido, placeres en los atractivos, y el tener, que es lo de los bolsillos, ¿cierto?, lo que duele cuando alguien nos pide. En esas tres dimensiones están como las tendencias fundamentales del ser humano, pero en últimas, en todas ellas, de lo que estamos llenos es de nosotros mismos. Es el yo profundo el que quiere tener más, disfrutar más, poder más. Y es ese yo del que se tiene que vaciar un alma para poder proclamar las grandezas del Señor y vivir en sus mandamientos, inclusive en la pista del segundo mandamiento, en la pista del amor al prójimo auténtico y que de verdad hace que el prójimo crezca y comparta con nosotros su crecimiento. La primera bienaventuranza de verdad tiene que ser un referente continuo para todo y para todos. Y esa pobreza que se predica tan poquito hoy en día es el secreto para que este mundo cambie. Si uno de verdad renunciara a tantas ambiciones y complicaciones que son las riquezas malavidas, es decir, que es el propio yo reclamando, entonces uno, y en esa misma tónica muchos otros, haríamos un mundo mejor, un mundo en el cual las voluntades se unirían por el bien común, por los ideales de la familia humana, en fin. Si predicáramos un poco más la primera bienaventuranza, el primer mandamiento, si lo hiciéramos norma de nuestra vida, tendríamos de verdad la sociedad que anhelamos. Pero por eso estamos evangelizando, porque todos tenemos que ver que lo primero es lo primero. A veces precisamente por eso es lo olvidado, y lo primero es el primer mandamiento. Pero no nos vamos a detener más que con esta brevísima introducción en la primera bienaventuranza, porque las otras, de una cierta manera, explicitan, prolongan, amplifican el sentido de la primera, pero además son otras láminas, otros retratos del álbum de nuestro Señor Jesucristo. Los invito entonces ahora a que juntos contemplemos un poco a Jesús. De eso se tratan los coloquios espirituales. Mientras les estoy hablando, sería lo más sabio que cada uno de ustedes tratara de ver a Cristo enseñando como maestro, pero además realizando el ideal de lo que vamos a presentar. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aprovecho la formulación de esta bienaventuranza para hablar un poquito de todas las 8. Todas las bienaventuranzas están compuestas por la exaltación de una virtud, por la propuesta de un ideal de vida y por una promesa. Y si ustedes se fijan bien, como lo decíamos en el último encuentro, la promesa es siempre en futuro, salvo en la primera y en la octava. En esta comenzamos con las promesas de futuro.
ellos serán consolados. La forma en que está escrito este prometido, la forma en que se escribe la promesa, ellos serán consolados, quiere decir en el estilo de la Santa Biblia que es Dios el que consuela. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hemos cultivado una tradición que nos viene desde el pueblo judío de evitar pronunciar con demasiada facilidad el nombre de Dios. Pues a los autores del Nuevo Testamento, a Mateo en este caso, que conservaron esta tradición con toda dignidad, entre otras cosas, por respeto del santo nombre de Dios, segundo mandamiento, les pareció que así tenía que ser. Y entonces formulan las cosas de esta manera y nosotros entendemos que el sujeto tácito de esa propuesta es Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quiere decir, dichosos los que lloran, porque Dios mismo los va a consolar. Dios mismo. Esa es la alegría de las lágrimas, que parece la paradoja más grande del mundo. ¿Cómo así que estando tristes, cómo así que llorando, podemos ser llamados bienaventurados? Y entonces la promesa nos indica la primera pista de solución. Es que cuando estamos en esta situación, cuando entramos en la tristeza de la que habla esta bienaventuranza, Dios se toma la tarea de venir y en persona consolarnos. En la vida de Jesús esto es una evidencia y en algunos momentos los apóstoles tuvieron la experiencia de que Dios lo realizaba, como cuando la situación dificilísima que vivió en el huerto de Getsemaní, pocas horas antes de su pasión. Mientras tanto, a nosotros nos corresponde aquí, pues ver a Cristo, pero además preguntarnos de qué lágrimas habla. Ustedes y yo sabemos que en muchas ocasiones las lágrimas son un mecanismo manipulador de muchas personas. Si leen una de las obras más famosas del mundo, que es el libro de las Confesiones de San Agustín, ustedes podrán ver cómo él, recordando toda la trayectoria de su vida y tratando de ver cómo es la vida de los bebés, él confiesa de sí mismo que con su llanto trataba también de llamar la atención. En fin, nuestro llanto muchas veces no es el que es propio de la bienaventuranza, ni el que nuestro Señor Jesucristo llama dichoso. Dichosas las lágrimas que se parecen a las de Cristo, dichosas las lágrimas que obtienen la consolación de Dios. Y por eso queremos preguntarnos primero que todo a qué se refieren esas lágrimas. ¿Cuál es el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo quiere, digámoslo de una manera muy moderna, canonizar? Pues bien, lo primero que tenemos que observar es que para entender la bienaventuranza, para entender cómo Cristo se propone como el ideal de los que lloran, pues vamos a mirar a Cristo sufriente. Y entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo, al asumir nuestra naturaleza humana, quiso hacerse como nosotros en todo y compadecernos, vivir como nosotros también la situación del dolor y todo lo relacionado con eso, el abandono, la angustia, la soledad, la incomprensión, todo eso lo vivió el Señor. Comenzó su existencia humana, su trayectoria humana en una pesebrera y a partir de allí compartió pues todo lo que son incomodidades con nosotros, fue desterrado, cosa que a nosotros no nos ha ocurrido, por lo menos creo a la mayoría de los que compartimos este encuentro, fue desterrado, tuvo que vivir en Egipto, a donde ningún israelita piadoso quería retornar, y luego volver.
vivió vida de trabajador, sencilla, en una familia trabajadora y humilde, y luego cuando salió de su casa a predicar el Evangelio del Reino, pues ustedes ya saben toda su trayectoria, y no escatimó esfuerzos para mostrar su solidaridad con los que sufren. Más aún, en el colmo de su amor, al final de su misión, puso su sufrimiento como el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. De tal manera que el sufrimiento que se parece al de Cristo es, entre otras cosas, ese que como el de Él es asumido. Asumido no quiere decir actitudes masoquistas, que nos provoquemos nosotros mismos los sufrimientos. Asumido quiere decir que el sufrimiento de cada día viene aceptado con entereza, con fortaleza de ánimo y con el deseo de vivir en esa consolación que Dios nos quiere regalar. En fin, que la última y más maravillosa significación de esta bienaventuranza está en Cristo doliente. Cristo que desde el Antiguo Testamento fue anunciado como el Mesías que no haría la obra que le corresponde por el lado de las glorias humanas, sino por la entrega total hasta la muerte de su propio ser. Cuando cualquiera de nosotros, por vivir su misión de cada día, pasa por grandes sufrimientos, se parece a Cristo. Los padres de familia, piénsenlo por favor. Piensen ustedes cómo muchas veces, aun cuando se siente que no alcanzan las fuerzas, hay que seguir, hay que perseverar. Piensen cuántas veces en el mismo matrimonio las situaciones que se viven llaman a hacer actos de valor y decisiones interiores que van más allá de las fuerzas humanas. Pues ese sufrimiento, ese es el que el Señor quiere llevar al nivel de una bienaventuranza. Él quiere que ustedes sepan hoy que ninguno de esos sufrimientos se pierde, que Él mismo quiso compartir también la vida de familia, para que ustedes sepan que allí donde está su familia reunida, ahí está Él con ustedes. Y su consolación es Él. Por eso, volver la mirada a Cristo y ojalá en una imagen del crucificado les recordará que Él está allí en su cruz para que ustedes se crucifiquen con Él. Compartir los padecimientos de Cristo, compartir eso que Él compartió con nosotros, es llegar a encontrar, como en el corazón de Cristo, el lugar de nuestro propio corazón. Y por eso son dichosos los que saben sufrir. Pero vean, antes de la pasión y muerte de nuestro Señor, que es el ideal al que se nos llama, una pasión vivida por amor, una pasión sufrida porque uno quiere llegar hasta el fin en el cumplimiento fiel de la voluntad del Padre, hay por lo menos dos ocasiones en que el Evangelio nos muestra a Jesús llorando. La primera es muy humana realmente. Ustedes recuerdan cuando, después de que muere su amigo Lázaro, él llega por fin a consolar a la familia y allí, frente al sepulcro de su amigo, llora 2 veces. El episodio es muy elocuente. Todo lo que ocurre alrededor de la familia de Lázaro, de Marta y de María es bellísimo. La cercanía de Jesús al que sufre, la compasión de Jesús por la familia, pero sobre todo lo que ahora queremos ver es su conmoción ante un dolor que quizá todos nosotros hemos tenido en algún momento en nuestra existencia. Digámoslo para no alargar mucho nuestra reflexión, que el Señor sufre por lo que nos hace sufrir a ustedes y a mí, como la muerte de un ser querido. Lo que pasa es que cuando lo miramos a Él, nos damos cuenta que en su sufrimiento no hay aspaviento, no hay drama de ese que sobreactúa, no hay ninguna otra cosa, como cuando miramos a María al pie de la cruz,
que no hace cosas extrañas. El sufrimiento se puede vivir en completa madurez. Y lo que se esperaría de cada uno de nosotros como cristianos es que cuando nos llegan sufrimientos que son inevitables, pues permanezcamos en medio de ellos hasta el final, como Cristo. Volviendo a la escena de Lázaro y a su significado profundo, los sufrimientos de todos los días, esos que ya venía describiendo un poco, no son ajenos a nuestro Señor. Y cuando son justos, son simplemente justos. Es decir, ¿cómo no ponerse uno triste? Por ejemplo, porque uno de sus hijos está enfermo. ¿Cómo no ponerse el pastor triste cuando ve muchas ovejas descarriadas? Cuando ve que en la evangelización no prospera como debería prosperar. Cuando ve que tanta gente prefiere un materialismo continuo a las cosas de Dios. Como decía uno de los profetas antiguos, cuando la gente comienza a llamar a lo bueno maluco y a lo maluco bueno, a lo que es bonito y edificante lo llama aburridor, y a lo que es verdaderamente aburrido, porque inclusive lleva a la enfermedad, a los guayabos y a los desórdenes, a las violencias, a eso lo llaman sabroso, y en eso hacen rumba y en eso se quedan. ¿Por qué no sentir pesar de que ocurran esas cosas? Pero esto nos lleva a la segunda ocasión en que vemos a Jesús llorando. En el Evangelio de San Lucas, Jesús cuando se aproxima a Jerusalén llora por ella. Se conmueve como quien revela a sus discípulos y a los que lo acompañan que ha sentido lo que siente Dios por los pecadores. Llega y ve que la ciudad se aleja de Dios, que no quiere aceptar la palabra de la salvación y se conmueve y pronuncia esas frases que nunca olvidaremos. Si por lo menos tú en este día supieras lo que conduce a la paz. Esa frase que no pierde actualidad porque la vivimos en nuestro país y hacemos tantos ensayos de releer nuestras historias, de vivir en estos juicios, de proponer tales tratados. Pero si al menos alguien en Colombia entendiera lo que conduce a la paz. Y es Cristo, solo Él, lo veremos con ocasión de la séptima bienaventuranza, Dios mediante. Cuando Jesús llora por la ciudad pecadora, llora por ustedes y por mí. Es decir, por nosotros, Cristo ha llorado, con lágrimas de las nuestras, ha llorado, se ha conmovido, porque no entendemos, porque no reaccionamos, porque no damos los pasos que tenemos que dar hacia la verdad, hacia el amor, hacia la luz, hacia el bien. En fin, ¿cuándo es bienaventurado? ¿Cuándo es dichosísimo uno de ustedes? Pues mis queridos hermanos, dichosos cuando lloren con las lágrimas de Cristo. Dichosos ustedes cuando sientan lo que Dios siente por el pecado, por el propio y por el ajeno. Por el propio hay que sentir el dolor como Pedro, que llegó a llorar por su pecado cuando se dio cuenta con el canto del gallo que lo que Jesús le había avisado se había realizado, aún habiéndose propuesto él de demostrar lo contrario. Pero es que somos tan frágiles, somos tan pecadores, decaemos tan fácilmente de nuestro último buen propósito, que mis queridos hermanos, aquí de lo que se trata es de darnos cuenta que nos hacen falta muchas lágrimas de esas que lavan por dentro, aunque se vean solo por fuera, por nuestro pecado. Debemos de verdad sentir pesar de ofender a Dios o de haberlo ofendido. Y solo con eso que se llama contrición, porque lo amamos, sentimos profundamente y nos dolemos profundamente de haberlo ofendido. Solo con esa contrición es posible una remisión, no digamos completa, que es a la obra nuestro Señor, pero una remisión de esa que sana por dentro, que de verdad nos cura y nos hace maduros para el reino. Dichosos ustedes cuando en un momento de sinceridad y de honestidad en su oración sientan profundo pesar
ojalá incluso con lágrimas externas, de haber ofendido a Dios nuestro Señor. No saben ustedes qué gracia tan grande es esa. Una gracia que, como todas las gracias, no se debe uno autoestimular. Eso es un desorden espiritual, pero una gracia que llega cuando de verdad miramos a Cristo, lo vemos sufriendo por nuestros pecados, crucificado por nosotros, y descubrimos que en eso que estamos nosotros todavía patinando, en eso es en donde están los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Pero también llorar por los pecados del mundo. Es decir, esta bienaventuranza es la bienaventuranza de aquellos que sienten realmente que en el mundo se esté ofendiendo a Dios. Hay dos maneras de reaccionar: poniéndonos bravos con el mundo, lo cual no evangeliza ni arregla nada. Pero la segunda manera es reaccionar como Cristo, reaccionar ofreciendo nuestros mismos sufrimientos por ellos, por aquellos que nos hacen sufrir, y evangelizando primero desde el ejemplo, por supuesto, en el silencio, de la perseverancia, de la generosidad, pero luego también con la palabra. Y digo esto porque aquí veo retratadas a las mamás que lloran porque sus hijos no viven los ideales del cristiano normal. Veo aquí retratados a los papás que sufren porque tienen hijos descarriados, a los que se les da todo, pero reaccionan y retornan lo mínimo, y a veces inclusive hacen opciones de tipo político, social, que desordenan todo lo que fue la educación familiar. No todo se puede en política. Y finalmente, veo aquí a todos los pastores de almas, a todos los sacerdotes que sufren y hasta lloran sinceramente porque sus parroquias no se convierten, porque a pesar de sus esfuerzos, todo parece como arando el desierto, polvo y más polvo, y porque no se produce una cosecha abundante en el nombre del Señor. Las lágrimas de este tipo son supremamente fecundas. Recordemos a Santa Mónica, la mamá del ya citado hoy, San Agustín, que fue precisamente por la perseverancia de sus lágrimas como encontró que San Agustín volvía, que su hijo Agustín volvía al buen camino. Dichosos nosotros cuando compartamos esas lágrimas de nuestro Señor Jesucristo por el pecado de la humanidad entera. Dichosos nosotros cuando, precisamente porque nos duele que se ofenda a Dios, no pongamos nuestros bienes al servicio del pecado. Sí, tiene dimensiones sociales también esta bienaventuranza. Si yo de verdad siento con Dios, si yo de verdad siento lo que le costó a Cristo la salvación del mundo, puedo, por poner nomás un ejemplo, puedo, por ejemplo, arrendar un local que sea de mi propiedad para que se ponga allí un negocio donde se ofende a Dios. ¿No sería yo cómplice en eso mismo que ofende a Dios nuestro Señor? Algunos viven por el mundo con la idea, negocios son negocios, pero es lícito que yo ponga mis bienes al servicio del pecado. Si yo sé que en el apartamento o en la casa que yo tengo arrendada, además de yo recibir mensualmente una platica, se está ofendiendo a Dios, se está trabajando en contra de los principios y valores del Evangelio o en contra de la iglesia fundada por el Señor, es legítimo que yo perciba ese dinero, no más porque negocios son negocios, y deje que allí se ofenda a Dios nuestro Señor. Yo no puedo permitir que se ofenda a Dios, no voy a pelear, como lo veremos a continuación con la bienaventuranza de la mansedumbre, porque no es para pelear, pero sí tomo decisiones, de tal manera que con nada de lo que es de mi propiedad, en nada en lo que esté a mi alcance, por mis actos, por intermedio de mis palabras, por cualquier cosa, se ofenda al buen Dios. Yo no puedo ni hacer sufrir a Cristo,
ni permitir que por mis descuidos, por mis faltas de atención, se le haga sufrir. Dichosos ustedes cuando ayuden en ese sentido a que la iglesia crezca, cuando ponen por todos lados remedio a los males. Podríamos abundar en ejemplos, como por traer alguno más, el de los padres de familia que tienen el deber de participar en la educación de sus hijos y en algunos colegios, francamente, de reorientar las cosas. Ustedes saben que en muchos colegios se suprimió sistemáticamente la clase de religión y que en otros se le entregó a personas indignas. Y son ustedes la autoridad en materia de educación religiosa. Así que donde se esté faltando al respeto, donde se esté haciendo sufrir a Dios nuestro Señor, ahí nosotros tenemos que reaccionar de acuerdo con la fuerza que nos da esta bienaventuranza y así sentir que de verdad viene Dios a consolarnos. Podríamos hablar y ahondar muchísimo más sobre la bienaventuranza de las lágrimas, pero debemos pasar ya a la bienaventuranza de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En algunas traducciones de la Biblia, las lágrimas y la mansedumbre se parecen muchísimo. En el griego no, en el original griego no. Y los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento ponen este orden de las bienaventuranzas. Primero la pobreza, segundo las lágrimas, tercero la mansedumbre. Pero me parece que es importante que yo les diga que en algunos manuscritos antiguos y entonces algunas de sus Biblias van a traer la segunda bienaventuranza y la tercera en sentido inverso a lo que acabamos de decir. Es decir, la segunda, la de las lágrimas, en tercer lugar. Nosotros asumimos la tradición más antigua. Y la tercera bienaventuranza es la de los mansos. ¿Cuál es la promesa? Heredarán la tierra, heredarán la tierra. En el Antiguo Testamento, la tierra era uno de los valores más importantes, la herencia, la heredad, como oirán ustedes en algunos salmos, era lo más precioso que uno tenía y hasta lo identificaba uno. Uno se identificaba como fulano de tal parte, no fulano de tal, sino fulano de tal parte. Y así, esa identificación con la tierra daba una cantidad de derechos y lo introducía uno en una cantidad de tradiciones muy bonitas. Es evidente que con el paso de los años y con la sucesiva dominación de países extranjeros en Israel, el dominio de la tierra se volvió algo más bien ideal que real. Nuestro Señor Jesucristo rescata los ideales antiguos, que entre otras cosas corresponden a promesas de Dios nuestro Señor, y ofrece a los mansos la herencia, la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Pues los mansos, primero que todo, como lo hicimos ya con la primera y con la segunda bienaventuranzas, son los que se parecen a Cristo manso. Mejor dicho, el ideal de la mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo, como el ideal de la pobreza y el ideal de las lágrimas que valen la pena. Los mansos se parecen a Cristo que, según la profecía del Antiguo Testamento, se ofreció para ser llevado y vivió su sacrificio como cordero llevado al matadero, como oveja ante el que la esquila, ante el que le quita la lana, que se quedan quietecitas. Así nuestro Señor se ofreció a todo lo que le tocó vivir en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Creo que aquí está uno de los motivos por los que algunos traducen casi exactamente la bienaventuranza de las lágrimas y la de los mansos, porque la mansedumbre tiene que ver, en un cierto sentido, con el aguante, con la capacidad de soportar,
con eso que el Espíritu Santo nos quiere dar a todos, con el don de fortaleza, el de poder perseverar. Eso que, como veremos con ocasión de la sexta bienaventuranza, nos permite ser continentes, es decir, castos, capaces de mantener nuestro cuerpo para lo que Dios dispuso. Es todo el conjunto de estas virtudes que tienen que ser asimiladas de una manera no restrictiva, no forzada, sino espontánea, como en Cristo. Ahora, si ustedes miran bien su corazón, la mayoría de las reacciones iracundas o la mayoría de las reacciones pasionales dependen de un yo por dentro que está como enjaulado y que en un momento quiere explotar para decir: yo aquí mando. Yo aquí soy el que pone la última palabra y ante quien todo el mundo tiene que doblegarse. En cambio, Cristo no hace eso nunca, ni siquiera ante el rey. Solo admite ser rey cuando está abofeteado, lleno y cubierto de sangre y de mugre, coronado con espinas y vuelto nada. Solo allí admite ser rey. Pero las otras veces se escabulle, huye de los aplausos innecesarios. Mis queridos hermanos, la mansedumbre de Cristo tiene que ver con una ecuanimidad que vale la pena investigar, es decir, meditar como cristianos y tratar de imitar. Ecuanimidad tiene que ver con el ánimo, es decir, con el alma. Un ánimo igual, un ánimo parejo es ecuánime. Un ánimo exaltado es un ánimo eufórico y un ánimo depresivo es pusilánime, ¿no? Empequeñecido, como por manipular casi siempre. La ecuanimidad es esa virtud que por supuesto no nos hace amorfos, nos alegramos de lo que hay que alegrarse, nos entristecemos, como dijimos con ocasión de la segunda bienaventuranza, de lo que hay que entristecerse, pero no nos quedamos patinando en eso. El ánimo ecuánime es ese que en medio de todas las cosas trata de mantener, digamos que, una actitud serena, confiada y optimista ante la vida. Como Cristo, que entre otras cosas fue visto sin hacer acepción de personas, es decir, sin distinguir y preferir a unos y a otros. Eso fue lo primero que le dijeron algunos de sus contrincantes: Maestro, tú que no haces acepción de personas, tú que no eres injusto en el trato con nadie, sino que a todos tratas igual, dinos tal cosa y tal otra. Eso es lo primero que tenemos que aprender de Jesús, que si queremos ser mansos tenemos que ser justos e iguales con todo el mundo. En nuestro mismo asiento se pueden sentar el obispo, el alcalde o el mendigo, y a todos los tratamos como Jesús que viene a casa. No importa. Esa es la primera dimensión. Sin embargo, Jesús tiene, entre todas las cosas que lo hacen tan supremamente interesante, esta capacidad de no distinguir, de no rechazar a nadie, y sin embargo de hacer que los pobres, los que sufren, los enfermos, los solitarios se sientan con más confianza. A él se le acercaba toda la gente pobre. A él los que lo querían escuchar eran los que sentían admirados de su palabra. Y por lo tanto, en Jesús la mansedumbre también tiene esa dimensión de mostrar nosotros un poco de afecto especial, no digamos que más, pero afecto especial hacia los que sufren, hacia los que tienen dificultades, hacia los que atraviesan cualquier tipo de tragedia. La mansedumbre de Cristo entonces es un comportamiento que, aunque es igual con todos, de todas maneras hace sentir acogidos a los que más sufren, a los que más tienen necesidad, aunque sean unos pobres ricos por su soledad o su enfermedad. El Señor Jesús nos muestra el camino de la mansedumbre como una opción ante la vida. ¿Se acuerdan cuando
preguntado por los impuestos, responde con tanta sabiduría, viendo la efigie de la monedita: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues bien, a Jesús, que hace como esta opción por no mezclarse en apasionamientos, digámoslo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de por delante, ni de por detrás, ni de ningún lado, a nuestro Señor Jesucristo lo imitamos en una mansedumbre que se parecería un poco a esa no violencia que algunos pregonan, que lamentablemente se ha llenado de ideologías y por lo tanto es un poco complicada. Pero en Jesús las soluciones pasan siempre por un lado del no conflicto. Cuando no es necesario el conflicto, no lo hace. Es claro que nuestro Señor Jesucristo no rehúye el conflicto, pero por el reino. Cuando se trata de evangelizar, no hay problema. Recuerden, por favor, que la mansedumbre de Jesús no es falta de carácter. Recuerdo por lo menos 2 o 3 ocasiones en que se puso muy bravo. Recuerden con Pedro, cuando quiere como convencerlo de que pues no hable de eso de morirse y de llegar al sacrificio, ¿no? Le dice: apártate de mí, Satanás, furioso. Recuerdo también el episodio de Jesús cuando un sábado, rodeado de gente, ve que lo van a criticar porque quiere curar a una persona que tiene una mano enferma. Dice el Evangelio de Marcos, es ese: miró alrededor con ira. Siempre que veo en mí actitudes hipócritas frente a lo que nos rodea, a lo que vivimos en el mundo y en la iglesia, en mí, cuando lo veo en mí, pienso en esa mirada iracunda de Jesús y sé que esa mirada es para corregirme, lleno de amor, pero con la medida suficiente y necesaria de enojo para que yo me dé cuenta que así no es la cosa. Pero también en esas controversias con los fariseos que ustedes recuerdan, en donde los llama incluso sepulcros blanqueados, para que entiendan que por dentro están llenos de podredumbre, mientras por fuera parecen como tan buenas personas, ¿no? Veo representados a la mitad de los corruptos, si no a todos, de este mundo. Lo que les quiero decir es que la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo no es falta de carácter en ningún momento, es simplemente ecuanimidad, es esa capacidad de vivir bien y de entregar, por supuesto, a cada uno la dosis de compañía, de afecto y también de los bienes que él puede compartir, que le corresponde. Los mansos que quieren parecerse a nuestro Señor Jesucristo en este mundo, pues entonces son los que no resuelven sus problemas ni con gritos, ni con sarcasmos, ni con esa calladera que les da a algunos, sobre todo en la adolescencia, que creen que los problemas se arreglan tirando una puerta en una habitación y encerrándose como para mostrar más que están enojados. Esa no es la mansedumbre. Los mansos son los que cuando tienen un problema lo enfrentan, aunque se sientan nerviosos, no buscan la solución primera de la violencia ni de la retaliación, es decir, de la venganza. Los mansos son los que piensan antes de actuar, los que saben ordenar sus cosas de tal manera que no vivan ni de la euforia ni de las depresiones. Los dos son malos consejeros. Entonces son capaces de vivir en distintas circunstancias de la vida, distintas cosas, ¿verdad? Los mansos son los que cuando llega un sufrimiento inesperado o inevitable, perseveran en medio de él. Hay sufrimientos que nos los buscamos nosotros mismos, francamente. Cuando hacemos las cosas mal, cuando desordenamos el mundo, cuando actuamos contra los mandamientos o contra los valores de una sociedad, en fin, nos provocamos nosotros mismos los sufrimientos. Pero hay sufrimientos que son inevitables. Hay sufrimientos que vienen porque los causan otros. ¿Qué vamos a hacer? Y hay sufrimientos que vienen porque somos limitados, no somos eternos, solo Dios es eterno, y por lo tanto pues nos cansamos,
nos enfermamos, nos ponemos nerviosos. Hay sufrimientos inevitables. Los mansos saben vivir a través de los sufrimientos inevitables del mundo, de la vida normal, mirando a Cristo y por lo tanto también ofreciéndole al Señor lo que están viviendo. El sufrimiento no es un juego, sobre todo las personas que por su limitación o por su enfermedad están continuamente en un mar de dolores o en una sensación de sufrimiento, de abandono. Eso no es un juego, al contrario, eso es lo más serio del mundo. Pero la mansedumbre consiste en que a través del sufrimiento, que a veces no deja ni siquiera rezar, uno por lo menos es capaz de decirle a Dios, esto te lo ofrezco. Me uno a la cruz de tu Hijo, me uno a la cruz de Jesús y esto te lo ofrezco. No sé cómo me llegó este dolor, no sé cómo estoy metido en este problema, esto te lo ofrezco. Y entonces, lo que resulta a partir de esta perseverancia se llama madurez. Una persona que desde la juventud trata de vivir la mansedumbre de Cristo es una persona que va madurando de tal forma que con eso que ahora llamamos ecuanimidad, que tratando de vivir en una serena alegría o en serenidad todos los momentos de su existencia, logra ser francamente conquistadora. Vean, esta bienaventuranza tengo para mí, que se realiza ya desde ahora. Cuando una persona vive mansamente al estilo de Cristo, vive con la mansedumbre de Jesús, se hace atractiva. Es una persona a la que uno acude para pedir un poco de consejo, para escuchar con gusto. Las personas que irradian la mansedumbre de Cristo son personas que desde ya comienzan a heredar la tierra y a heredarla en serio. Si algunos quieren prepararme alguna pregunta para los últimos 15 minutos de nuestro encuentro, con mucho gusto váyanlo haciendo, pero quisiera sobre todo invitarlos en este momento a que nuestros coloquios se vuelvan realmente coloquios con Cristo. Así que, por favor, si lo estaban haciendo, continúen en esta tónica y si no, en este momento explícitamente visualicen a Cristo. Visualícenlo, es decir, pónganlo ante los ojos de su alma, cierren sus ojos si quieren y háblenle. Háblenle para que, viendo que Él es el que realiza los ideales de las lágrimas y de la mansedumbre, obtengan de Él la gracia de compartirlo con Él. Señor Jesucristo, tú que con tus lágrimas nos has educado para que vivamos el misterio del sufrimiento de una manera creativa, tú que has dado sentido al sufrimiento humano con tu cruz y con tu muerte, y les has otorgado tanta fuerza salvadora, danos a nosotros la capacidad de ofrecer siempre nuestro sufrimiento, sobre todo el sufrimiento que nos llega de manera inevitable, para que de esa manera también caminemos por caminos de reconciliación y de paz, y para que obtengamos el perdón de nuestros pecados y vivamos como tú. Haznos sentir en medio del sufrimiento que tú estás allí para consolarnos, que en medio del dolor nunca dejemos de mirarte a ti, el único que nos puede devolver a la verdadera vida y a la paz. Y por favor, Señor, que todos nuestros gestos y palabras, que todos nuestros pensamientos, en fin, que nuestra actitud general sea la de los mansos, la de los que no pierden la paz por nada del mundo y la recuperan si la pierden porque te miran a ti. Dichosos de verdad, Señor, los que sufren porque el mundo no está totalmente entregado a ti. Seguro que tú les vas a dar la fuerza
para conquistar a muchas personas para tu reino. Señor, de verdad te amamos y de verdad queremos, con los ideales de tu evangelio, construir nuestra vida. Haz que vivamos estos caminos, que busquemos estos horizontes y que nunca nos falte tu compañía. Voy a ver si algunos de ustedes tienen algunas preguntas y con mucho gusto trataré de responderlas. Una de las cosas que ustedes han de saber con respecto a la bienaventuranza de los mansos es que los mansos son los que logran a veces reírse de sus propias limitaciones y fragilidades. Por supuesto, un poco después de que ocurren, ¿no? Pero después saben que bueno, todo esto pasó y ya. Lo importante es entregarse a Dios nuestro Señor. Por eso los mansos muchas veces son los que producen las máximas de sabiduría más interesantes, como por ejemplo, ¿para qué complicarnos la vida enojándonos? El que se pone bravo tiene doble trabajo, ¿no? Ponerse bravo y volverse a contentar, dice la gente. Así que, pues, en este sentido, quisiera que terminemos nuestros coloquios en el día de hoy, recordando que el coloquio fundamental es con el Señor. San Ignacio de Loyola tiene una enseñanza muy bonita y con eso entonces voy a terminar, ya que hoy por lo visto no tienen ustedes preguntas. Al terminar la oración, San Ignacio propone que hagamos 3 tipos de coloquios. Entonces, que determinando cuál es la gracia que necesitamos pedirle a Dios nuestro Señor, en este caso la mansedumbre evangélica y el sufrimiento evangélico, determinando las gracias que necesitamos, entonces le hablemos a la Santísima Virgen María y le digamos, tenemos necesidad de esto, y por estos y estos motivos y lo que he descubierto en el día de hoy, y terminemos pidiéndole a ella que nos presente ante su divino Hijo para obtener de Él esa gracia que pedimos, que ella interceda por nosotros y le decimos un Ave María. Luego nos dirigimos al Hijo, a Jesús, y haciéndole la misma petición, con palabras por supuesto que corresponden al Hijo, necesitamos ser como tú, capaces de sufrir por lo que hay que sufrir y de vivir bien ese sufrimiento por la salvación del mundo y la nuestra, por supuesto, y de ser mansos como tú, para poder ayudar de verdad a la construcción de un mundo mejor y decirle al Hijo, y preséntanos así al Padre, para que Él nos conceda también esta gracia que te pedimos, y terminar ese coloquio con un alma de Cristo, santifícame, etc. Pero luego terminar la oración dirigiéndonos al Padre más o menos con las mismas palabras y concluyendo todo con un Padre Nuestro. Les doy esa recomendación que a mí me ha servido mucho, terminar siempre su rato de oración con esos 3 coloquios, charlando con la Virgen, que nos interceda ante su divino Hijo, charlando y conversando con Jesús, que tiene en sus manos todo lo que es el Evangelio y que nos presente, que nos lleve ante el Padre Celestial y conversando con el Padre. A todos ustedes entonces con mucho cariño los bendigo y de una vez los invito para que dentro de 8 días a la misma hora nos acompañen y pensemos un poco en las bienaventuranzas 4ª y 5ª. Verán ustedes qué mensaje tan bonito nos tiene siempre el Señor en el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.